Aquí estamos nuevamente en este espacio que hemos construido con el propósito de poder mantener una comunicación, una conversación, una actividad interactiva que nos permita conversar acerca de las cosas importantes en la vida, acerca de aquellas experiencias que tienen que ver con el vivir plenamente, caramba, con el vivir plenamente. Le puse aquí, ok. Y bueno, dentro de ese vivir de una manera congruente, de una manera inteligente. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, yo diría bien actual, ¿no? Un tema bien actual, por cuanto hay como una especie de corriente de la espontaneidad, una tendencia, ¿verdad? Una tendencia mundial hacia que lo más importante es vivir y disfrutar el aquí y ahora y vivirlo de una manera espontánea, de una manera que las cosas salgan por sí solas, ¿no? Lo cual ha traído también una de las cosas que ha arrastrado esta situación, es que hay mucho de sobreapreciación del aspecto afectivo nuestro, del aspecto sobre todo que tiene que ver con el deseo, el gusto, el placer inmediato. Como corresponde a nosotros, unos animales que pertenecemos pues a esta población variada y casi infinita de animales, ¿no? De animales que somos, ¿no? Animales que somos, pero con una pequeñísima, más trascendente diferencia. ¿Cuál es esa pequeñísima y trascendente diferencia? Que nosotros somos seres pensantes. Que nosotros, además de ser seres impulsivos, como la gran mayoría de los animales que pueblan la Tierra, nos movemos por impulso, nos movemos por instinto, nos movemos por emociones, por deseos, por necesidades de sobrevivencia en primer lugar. Nuestras primeras necesidades son sobrevivencia. Después de sobrevivencia viene la vivencia. Y después de la vivencia viene la convivencia. Son tres elementos que constituyen como el core o el centro de nuestras posibilidades de expresión, nuestras posibilidades de vivencia, nuestras posibilidades de desenvolvimiento en la naturaleza, ¿no? En esta naturaleza. Pero que, como hemos mencionado y como ya sabemos por historia, curiosamente nosotros tenemos esa propiedad particular, esa propiedad especial de pensar. No solo de sentir, no solo de percibir, no solo de disfrutar, sino que tenemos esa posibilidad de pensar. ¿Y en qué consiste en pensar? En ir más allá de lo espontáneo, en ir más allá de lo natural biológico, en ir más allá de lo que es nuestra cotidianidad. Esa propiedad, por supuesto, entonces es lo que nos hace seres especiales, es lo que nos hace estar acá.
es lo que hace posible que nosotros tengamos este intercambio. Es lo que hace confiable el que nosotros podemos planificar, ¿verdad? Y podemos planificar incluso nuestro disfrute, podemos planificar nuestra sobrevivencia, podemos planificar nuestra vivencia y podemos planificar nuestras convivencias. Y allí está la, digamos, la clave de esta forma tan particular, de esta forma tan especial de experimentar la vida, ¿no? De experimentar la vida. Disculpen que aquí estoy haciendo unos acomodos, a ver cómo podemos transmitir lo más semejante entre Facebook e Instagram, ¿no? Entonces aquí tengo una visión de las dos experiencias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros podemos como planificar? ¿Y para qué planificar? Vivir espontáneamente. Vivir espontáneamente, entonces, generalmente lo entendemos como el asumir asumir la cotidianidad, asumir nuestro comportamiento, asumir nuestras relaciones, como vayan viniendo, nosotros vamos respondiendo. Y esa es la parte animal. Esa es nuestra parte animal, hablemos claro, ¿verdad? Esa es nuestra parte refleja. Esa es nuestra parte de sobrevivencia directa. Sobrevivencia directa. Si no pensáramos, por ejemplo, nosotros no tendríamos ningún tipo de inconveniente con la vida. Seríamos como, bueno, como observo yo, por ejemplo, la mascota. A mí me gusta observar mucho mis mascotas, que van desde 2 perritas, pasando por unas arañas y algunos otros insectos por ahora, ¿verdad? Que los observo con cotidianidad, le doy su comidita, su agua, su cosa, los mantengo allí. Observo mucho los pájaros, nuestro jardín está lleno de pájaros, y el comportamiento cotidiano que tienen y que van respondiendo. Nada me dice a mí que ninguno de ellos es capaz, por ejemplo, de hacer un comportamiento como, oye, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Y eso será bueno o será malo? Y me gustaría, por ejemplo, mañana visitar tal lugar o visitar a tales personas, conversar con X persona y no con otra, por ejemplo. Todas esas cosas que rozan también lo espontáneo existen para nosotros, los humanos. Por lo tanto, no podemos desdeñarlo, por lo tanto no podemos dejarlo de lado, por lo tanto no podemos desconsiderarlo, sino que tenemos que asumirlo como parte también de esa espontaneidad de la vida. Cuando decimos espontáneo, generalmente también decimos, bueno, según el instinto, según la ruta espontánea que va siguiendo nuestro organismo, ¿no? Y eso conlleva una serie de consideraciones que son sumamente importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, somos absoluta y completamente espontáneos. Es decir, la respuesta que tenemos, los movimientos, son movimientos automáticos, son movimientos que están codificados genéticamente y son movimientos que, de los cuales disponemos de una manera
natural, ¿verdad? Que es el otro término interesante también de considerar en esta conversación, que es lo natural, ¿verdad? Lo natural, naturaleza, es que ese instinto esté presente. Pero también es natural que esté presente en nosotros los humanos el pensamiento. Esa proyección, esa capacidad de representarnos un universo donde versionamos el universo externo, lo versionamos, pero al estilo y la espontaneidad de cada uno de nosotros. Un gran abrazo, Rocío, bienvenida. Bienvenida a esta conversación acerca de lo natural y lo espontáneo. Igual con Gabriela. Gabriela, un gran abrazo. Bienvenida, Gaby. Y Natalia, nuestra querida Natalia, por aquí también aproximándose, ¿no? Entonces, fíjense, al momento de nacer, venimos espontáneamente los movimientos, pero en la interacción social y en el intercambio también de nutrientes con el entorno, nuestra espontaneidad se va modificando en función de esos aprendizajes que vamos incorporando, aprendizajes afectivos, aprendizajes cognitivos o de pensamiento, aprendizajes motores. Todos esos aprendizajes van estructurando una configuración particular, lo que llamamos mente, que va perdiendo esa espontaneidad inicial del código genético. Por lo tanto, esa espontaneidad también se va apellidando, se va transformando, y si nosotros pretendemos actuar como la naturaleza originaria nos trajo, eso resulta imposible, mis queridos amigos. Imposible. Es decir, ¿qué es lo interesante de esta reflexión? Que podemos arribar a la idea de que la tal espontaneidad no existe, sino que esa espontaneidad se va transformando y va teniendo 3 niveles de expresión: automático, inconsciente y consciente, pero que ya no es la propuesta originaria animal de la naturaleza, no, ya está modificada. Por eso es que cuando decimos actúo espontáneamente, en realidad lo que estamos diciendo es actúo inconscientemente, automáticamente, sin mediar con ese darnos cuenta de los procesos que estamos viviendo, que estamos complementando, pero que van conteniendo en sí mismos todos esos aprendizajes que vamos acumulando a lo largo de la vida. Por eso es que es importante reflexionar. ¿Por qué? Reflexionar, que significa volver a pensar lo que pensé, y de hecho reconfigurarlo o recomponerlo o reordenarlo, es un proceso inevitable. Inevitable. No podemos decir, no, yo lo dejo a la espontaneidad de lo natural, a la espontaneidad de la naturaleza, porque tal cosa no existe. Tal cosa, queramos o no queramos, va siendo modulada, modificada por el proceso de vivir. ¿Ya? Nos dice Gaby, ¿a qué edad aproximadamente empezará el ser humano a tener esos diálogos internos con sus pensamientos? Bueno, ahí entramos en un terreno también un poco movedizo, Gaby. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué se va estructurando en nuestra mente durante el embarazo? Una vez que se forma el tubo neural y se forman las neuronas y se va formando el cerebro, ya comienza a haber
un intercambio de información. Intercambio de información que se va produciendo por varias vías, esto ya lo sabemos. La primera vía es a través del cordón umbilical, es decir, a través de los químicos de nuestra madre, nosotros ya empezamos a recibir codificaciones que van a ir estructurando esa base neurofisiológica, esa base de células neuronales que van aprendiendo a generar lo que conocemos más adelante como emociones, como pensamientos, como acciones. De tal manera que ya hay la sospecha firme y bien corroborada empíricamente esto, de que ya desde el vientre materno empezamos a configurar ciertas tendencias de nuestros genes hacia, por ejemplo, hacia emociones fundamentalmente. Emociones como la ira, como la tristeza, como la serenidad, como la alegría, como el miedo. Eso ya se empieza a estructurar desde el embarazo. Y cuando el bebé nace, que empezamos ya a escuchar a otros componentes y empezamos a armar una asociación entre los sonidos que emiten las personas, los comportamientos que tienen y aquello a lo que van haciendo referencia, igual en nuestro contacto con el mundo, eso también va estructurando la lógica y la inteligencia para nosotros sacar deducciones y para ir configurando pensamientos más complejos. Estudios que inició, por ejemplo, Jean Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Hay una etapa interesante, que es la etapa en la cual el niño empieza a arrojar objetos, ¿no? y a sorprenderse con cómo los objetos, por ejemplo, van reduciendo su tamaño y cómo van emitiendo sonidos, por ejemplo, cuando llegan al piso. ¡Pac! Esa etapa en que la madre le entrega el juguete, el niño lo tira al piso, la madre lo recoge, se lo da y él lo vuelve a tirar. Es decir, allí él ya está empezando a ver que hay reglas de juego, ¿verdad? Que hay unas reglas de juego que se repiten, ¿verdad? Y que va conectando esos movimientos, ese aprendizaje en su relación con el mundo y en su relación con las demás personas. Eso posteriormente, al comienzo son percepciones un poco como aisladas, se van haciendo representaciones, pero después van a adquirir el carácter de lo que llamamos pensamiento, es decir, construcción de ideas y de asociación de ideas para configurar lo que nosotros llamamos pues el lenguaje posteriormente, y la inteligencia como proceso para armar ese sistema de relaciones, ¿no? No sé si me ha explicado, Gaby, un poco este aspecto. Entonces, en la medida que el niño empieza a conectar elementos y patrones de la realidad con sonidos, allí empieza a aparecer entonces el lenguaje. Yo asocio un sonido, por ejemplo, Gaby, sonido Gaby, esa música, ese sonido Gaby, lo empiezo a asociar con Gabriela Valdés, con la persona que está delante, con la persona que me escribe, con la persona que yo puedo saludar, ¿verdad? Y así voy construyendo un lenguaje que se corresponde con el lenguaje de quien me enseña a hablar, y se corresponde después con dibujos, ¿verdad?, que inventamos los seres humanos. Somos geniales los seres humanos. Inventamos dibujos que podemos asociar con ese sonido y con ese significado, ¿no? Entonces se crea una triangulación entre lo que representamos, bien sea escrito o sonado, lo representado y la interpretación que yo hago. Ese triángulo, que fue desarrollado inteligentemente por Charles Sanders Peirce, al decir que la vida tenía un elemento de triangulación, ¿no? Entonces es lo que llamamos el signo
el significado y el intérprete, ¿no? Como ese triángulo que nos permite entonces entender e introducir como lenguaje ese elemento. Por eso es que decimos también que la música también es un lenguaje. Fíjense que aquí la espontaneidad se reduce a la coincidencia de los elementos, pero todo lo demás es un proceso de elaboración, es un proceso de conexión que voy haciendo, donde lo espontáneo se va alejando de ese concepto matriz de que es como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? No, se va complejizando, de tal manera que ya en estado adulto nunca respondemos espontáneamente, o sea, nunca respondemos según la naturaleza originaria de las cosas, sino que esa espontaneidad se basa precisamente en esa construcción, sobre todo inconsciente y automática, que vamos elaborando a lo largo de la vida. Isabel nos plantea aquí: cuando repensamos una experiencia relacional e incorporamos nueva información a esa experiencia con insight de imágenes, ideas que nos llegan en ese momento, ¿cómo sabemos que esa nueva información es adaptativa o adecuada? Muy buena esa pregunta, Isabel. Y fíjate, precisamente, después que nosotros hacemos la conexión, hacemos un juicio, que es lo que tú le estás introduciendo, ¿no? Hacemos un juicio que puede ser inconsciente o que puede ser conscientemente diseñado. Ese juicio, ¿dónde viene? Ahí es donde le damos el carácter de adecuado, adaptativo, bueno, positivo, o inadecuado, inadaptativo, malo, dañino. Y abrimos rutas en nuestro proceder. Y esas rutas están representadas, incluso hoy en día ya sabemos, por ejemplo, hay todo un desarrollo en neurociencia en la actualidad, que es lo que se llama la tractología, que es el estudio de los cables de conexión entre los distintos centros a los cuales le atribuíamos funciones independientes, que hoy en día ya sabemos que no son realmente independientes, sino que esos tractos, que son el sistema de cableado, por ejemplo, hay un tracto que tiene casi 1 metro de recorrido dentro de la cabeza. Miren todas las vueltas que da para interconectar las distintas regiones con funciones específicas que al conectarse unas con otras crean macrofunciones. Por allí vamos. Un abrazo para Dianita, que se está incorporando por acá, y los demás que se han venido incorporando por, ¿cómo se llama? Por Instagram. Entre ellos acá está Cris. Un gran abrazo, Cris, nuestra aliada, con quien mañana no, Cris, mañana vamos a iniciar un taller sobre el manejo del estrés en forma personalizada. Cada una de las personas que entre a ese taller va a diseñar su propio kit de seguridad frente al estrés. Lo que estaba comentando Isabel. ¿Cómo hago yo para protegerme de aquello que es inadaptativo, inadecuado, perjudicial, destructivo? Acabo de revisar una actualización precisamente sobre el estrés, preparándome también en la fase final para este taller, donde, cuando pasamos a un estrés perjudicial, porque hay un estrés bueno, ¿no? El estrés verde, pero cuando pasamos, por ejemplo, a la luz naranja dentro del semáforo, pasamos a la luz naranja, el nivel destructivo del distrés es impresionante. Todos los daños que causa en todos los órganos del cuerpo al disparar sustancias químicas, citoquinas e inflamatorias, las llamamos hoy en día, que son mensajeros que llevan el mensaje, ¿verdad?, de que hay que destruir la célula.
de que hay que crear apoptosis, que es la muerte celular. Y eso ocurre en el cerebro, y eso ocurre en el sistema endocrino, eso ocurre en el sistema inmunológico, eso ocurre en cada órgano de nuestro cuerpo. Cuando ya el cuerpo se ve demasiado amenazante por la situación de estrés, determina la muerte celular. ¿Ya? Por eso es que efectivamente la gente cuando está sometida a estrés crónico, espontáneo, que espontáneo no tiene nada, ¿verdad? Empieza a envejecer más rápido, se enferma, y hay más de 3.000 enfermedades vinculadas al fenómeno del estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que ese vivir espontáneamente o creer que vivo espontáneamente es un craso error, es un gran error. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es que nos predispone a que pueda pasar cualquier cosa. Y en la naturaleza, y vamos a dejar la ingenuidad de lado, en la naturaleza la muerte también está contemplada como un fenómeno natural. Y si ustedes quieren, espontáneo. Todo lo vivo muere. Y esa muerte programada, ¿verdad? Esa muerte programada ocurre en todas las especies. Hay una excepción, hay un pequeño microorganismo que está siendo muy estudiado, que se descubrió por allá en el fondo del mar, no recuerdo ahorita su nombre, pero me vino a la memoria, que al parecer goza de eternidad. La sorpresa de la vida te da sorpresa, pero el resto, todos los animales, todos los vegetales, es fácil observarlo, es fácil verlo. Nacen, crecen, se multiplican y mueren. O sea, nosotros también llevamos la muerte al lado. La muerte es un fenómeno natural, la muerte es un fenómeno espontáneo, ¿ya? Pero hay manera de acelerarla y hay manera de retrasarla. No sé ustedes, yo estoy inscrito en el grupo que quiere retrasarla. Espero que todos y cada uno de ustedes también estén en la misma onda, ¿no? Entonces, para retrasarla hay que tomar medidas, porque el estrés es la estrategia de la muerte para que llegue más rápido. Eso es el distrés. Ojo con eso. Entonces, está de moda que espontáneamente tú tienes que tener estrés para que sea caché, para que sea valioso, para que tú demuestres que estás en onda. Cuidadito con eso. Acá nos dice Carol, hola Carol, un abrazo. La muerte, fenómeno natural, tal cual, así es como debemos verlo, sin temor, sin ansiedad. Sí, señor. No tenemos que tener temor de algo que ya sabemos. El animal espontáneo, es decir, mi mascota, las arañitas que cuido por allí, etcétera, etcétera, no se preocupan por la muerte porque ellas no piensan. Y al no pensar, no proyectan lo que puede llegar a suceder. En cambio tú, yo y todos los que estamos acá, sabemos que dentro de ese proyecto está la muerte. Y que nosotros lo que podemos hacer es maniobras para retrasarla o maniobras para adelantarla. Así que por eso es que yo les digo, ya no podemos vivir ingenuamente. Ya tenemos que hablar claro. Ya tenemos que decir las cosas como es. Y es una ingenuidad creer que ciertos aceleradores de la muerte pueden ser bienvenidos. Yo eso se lo he escuchado nada más a gente muy, pero muy, muy longeva, que ya consideró que hizo todo lo que quería hacer. He hablado con varias personas con más de 100 años, por ejemplo,
y me dicen, ay, ya yo estoy cansado, yo me quisiera ir. No todo, entre paréntesis, pero sí. El récord fue una señora de 116 años. Y me decía, oye, yo estoy cansada, ya yo quisiera no despertarme en la mañana. Sin embargo, no usaba aceleradores. O por lo menos no lo usaba conscientemente. ¿Mm? ¿Ya? Y Ana nos dice, yo quiero vivir más de 100 años. Bueno, yo también, yo estoy anotado en esa lista, ¿no? Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso todo este accionar del Colegio Neurocódex y de estas actividades tienen que ver con formas de alargar nuestra vida útil, de alargar nuestras posibilidades de pasarla bien, de alargar nuestra posibilidad de vivir cada vez mejor y mejor. Y una de las formas es dejando la palabreja espontáneo de lado. Vivamos en forma natural, es decir, respetando las leyes de la naturaleza y planificadamente. Esa es la propuesta. Esta es la propuesta nuestra para el día de hoy. No viva espontáneamente, es decir, no viva sin pensar, no viva sin reflexionar, no viva sin planificar el mañana. Porque recordemos, lo único cierto o la gran verdad que hay sobre la vida es que mañana va a ser hoy. Como que es mejor estar preparados para cuando llegue mañana. Y una forma de prepararnos para cuando llegue mañana es precisamente reflexionando, tomando las experiencias, estudiando, etcétera, etcétera. Lo que llamamos la vacuna TERPA para el SIDA mental o AIDS mental. Porque cuando decimos, no, yo vivo espontáneamente, yo vivo como las cosas vayan viniendo, yo las voy abordando y tal, y únicamente me ocupo del aquí y ahora, no me ocupo, del aquí y ahora, es decir, del tiempo presente nada más, no el aquí y ahora de los orientales, que es otra cosa, sino en el tiempo presente, ahorita, lo que me interesa es lo que va a pasar dentro de media hora, más allá no me interesa. ¿Mm? Si usted vive así, vive en altísimo riesgo de ser una víctima del estrés, de ser una víctima del envejecimiento prematuro, de ser una víctima de los accidentes, de ser una víctima de los conflictos, de ser una víctima de una vida fracasada, amargada y desgraciada. Esa es la realidad. Si usted en cambio aplica la vacuna TERPA, voy a recordarlo rápidamente, trabajo en equipo, no piense solo, olvídese, eso es caer en el autoengaño, trabajo en equipo, estudio y reflexión. ¿Qué es lo válido? ¿Qué es lo que sirve? Ahorita hay que andarse con pie de plomo dentro de todas estas ofertas que hay, por miles de millones creo, por miles de millones a través de la web y tal, que si yo, que es cierto, que si otro, trata mucho vendedor de carrusado, ¿verdad? Hay que cuidarse, entonces precisamente trabajando en equipo, preguntándole, oye, mira, aquel que sabe más que yo y tal, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece esto, lo otro? Estudio y reflexión. Reflexión, recuerden, es pensar lo que ya pensé y reformularlo si es necesario. Después, prudencia al proceder. Prudencia. No irse de bruces, no actuar espontáneamente. No. Actúo de acuerdo a una planificación y si hay una sorpresa, me detengo a ver resultados, consecuencias y proyección. Humildad, reconocer que somos seres vulnerables, que somos seres limitados, que vamos a morir inevitablemente, que por lo tanto podemos disfrutar de estos momentos y disfrutar de esa planificación y disfrutar de los recuerdos buenos, etcétera, etcétera. Y por último,
autocrítica, estar constantemente cuestionando lo que creía que era verdad, lo que creía que era mi potencial y tal, que sé yo, sino revisando constantemente. Allí siempre recomiendo para alguno que sea ya conocedor del trabajo que venimos desarrollando en el colegio, esa serie de cosas, les recomiendo la herramienta 4x4 o todoterreno, que es un sistema para nosotros asegurarnos de que no nos vayamos por el barranco a cada rato, sino que nos podamos devolver justo antes de irnos por el barranco. De tal manera, mis queridos amigos, que un poco el mensaje de hoy, la idea de hoy, es que cuando escuchemos la palabra espontáneo, que vivas natural y espontáneamente, detengámonos, paremos la oreja y preguntémonos qué significa espontáneo. Porque si espontáneo significa sin participación de la conciencia, sin participación del razonar como especialidad humana innegable, pues estamos corriendo peligro. Entonces es un momento de pararse, detenerse y decir, no. Vamos a vivir natural y reflexivamente. Natural y planificadamente. Para no perdernos. Para no irnos por la ruta del estrés negativo. Para no irnos por la ruta del sufrimiento. Para no irnos por la ruta de la enfermedad y de la muerte prematura, sino que nos vayamos por la vía de la planificación, por la vía de estudiar las oportunidades y aprovechar la mejor oportunidad para ir al gozo, para ir al disfrute, para ir a los logros de lo que queremos en la vida, de nuestro propósito, de dejar un buen legado y después despedirnos con alegría, con felicidad y con salud. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención, bien en esta misma dirección o bien otro criterio diferente, pues somos libres y variados. Este es el momento de hacerlo. En ese camino que nos apunta Yanita acá, de ir tras los más de 100 años, ¿verdad? Y contribuyendo a una evolución positiva de la humanidad, porque estamos en este momento en el disparadero. Seguimos en el disparadero como humanidad y las tendencias están allí poco claras. Por lo tanto, pongamos nuestro granito de arena para que la vida vaya en buen camino. Natalia nos dice, vivir siempre tendremos miedo, estrés. Exactamente, Natalia. Ahora, ¿cuál es la distinción? Que yo ese miedo lo ubique reflexivamente. ¿Este miedo es real? Si es un miedo, es decir, es un miedo que se corresponde a una amenaza real del mundo físico, tengo que buscar un sistema de protección. Allí pues hay que responder. Es un miedo fantástico, un miedo imaginado por mí. Por ejemplo, cuando tengo miedo de lo que va a pasar, que no está pasando, sino de lo que a mí se me ocurre que va a pasar. O tengo miedo de un pasado, tengo miedo del tipo de vida que estoy llevando, ¿verdad? En lo mental, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, ¿verdad? Puedo replanificar entonces, voy a reprogramar, voy a replanificar, ¿no? Y en cuanto al estrés, sí, recordemos, el estrés tiene niveles también.
Hay un estrés bueno, lo llamamos eustrés, que es el que nos moviliza. Cuando asumimos las cosas de la vida como un desafío interesante, como una curiosidad, como una posibilidad de evolución, como una oportunidad. Cuando ese estrés, la amenaza, la suponemos que es real, que nos va a perjudicar y tal, podemos ir al estrés amarillo, que es esa tensión, ese miedo, Natalia, que inicialmente experimentamos todos. Si nos quedamos allí, podemos ir al estrés naranja, que ya es el estrés. Es distrés, es como les digo, es disparo de citoquinas destructivas, es el disparo en el organismo de trabajemos para morir, trabajemos para apagar las funciones corporales porque, bueno, consideramos que ya es hora, una mala interpretación de lo que está aconteciendo y eso ocurre en modo automático. Ojo con eso, mucho cuidado, porque eso ocurre en modo automático y por eso es que podemos llegar a la luz roja, que es cuando ya estamos enfermos, tenemos bien sea una enfermedad crónica o bien sea una enfermedad terminal o una exposición a un contagio, por ejemplo, al coronavirus, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estos conceptos. Natalia nos dice, gracias al colegio. Y Diana dice, la reprogramación de nuestra muerte tiene techo. Bueno, hay muchos investigadores trabajando en eso y ya no es ciencia ficción la posibilidad de alargar muchísimo nuestra vida e incluso, cuidadito, ir a la inmortalidad. Ya es un programa de investigación. Está comenzando, es cierto, pero ya es un programa de investigación científica la inmortalidad. Así que mosca. ¿Qué significa eso? ¡Wow! 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 Imagínense, un cambio de paradigma brutal. Es decir, tenemos que redefinir todo lo que hemos experimentado hasta ahora si llegamos a construir un ser humano inmortal. Olvídense de ciencia ficción, olvídense de todo lo que han aprendido hasta ahora, porque si pisamos ¿cómo se llama? Ese territorio, tenemos que redefinir todo en la vida. Todo. Bueno, mis queridos amigos, creo que con esta última reflexión pues tenemos para una semana completa. La semana que viene volveremos con otro tema. Muy probablemente ahorita estoy haciendo algunas reflexiones sobre el terrible daño del estrés y probablemente ese sea el tema. Estrés y estupidez humana. Un abrazo y seguimos. Nos vamos con la reflexión de Natalia. Ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Un abrazo a todos.